cortés se desvaneció, reemplazada por una mirada de seria alarma. Los padres de Sirone estaban a salvo. Pero Emi no lo sabía. Lo cual solo podía significar una cosa: Saion había engañado a Emi. La estaba usando, probablemente amenazando con lastimar a los padres de Sirone. Reina se detuvo en seco en medio del pasillo, con los ojos abiertos por la sorpresa cuando finalmente entendió. ¿Por qué se llevó a Emi?, murmuró para sí misma, con la voz entrecortada por el miedo. Oh, no, Sirone. Esta era una situación muy, muy mala. Mientras tanto, Emi seguía a Saion a las profundidades subterráneas, hacia una tranquila galería de arte. El subterráneo del palacio estaba extrañamente silencioso. Amy no sabía si siempre era así de silencioso o si Saion lo había hecho así a propósito. Ni siquiera se oía el movimiento de una hormiga. Supuso que, como la fiesta era tan tarde, la mayoría de los trabajadores del palacio probablemente estarían dormidos. En cierto modo, Emi pensó que el silencio era bueno para ella. Saion era un príncipe, pero sabía que era una luchadora más fuerte. Si era necesario, podría derrotarlo. Este espacio tranquilo y vacío le permitía hacerlo sin que nadie la interrumpiera. Un pensamiento aterrador cruzó por su mente. Si es necesario, incluso podría tener que matarlo. No le gustaba lastimar a la gente, pero si los padres de Sirone estaban en peligro, no podía permitirse el lujo de ser amable. Saion la condujo a una habitación cavernosa con una sonrisa caballerosa. Amy vio una puerta gruesa de doble capa y trazó un plan: si necesito derribar esa puerta para escapar, tendré que guardar al menos 2 de mis hechizos más fuertes. Pero ese pensamiento se desvaneció al ver el interior de la galería. Era una sala hermosa y serena, llena de artefactos y tesoros. Nada parecía una herramienta de tortura ni un arma. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en una vitrina en la pared norte. Dentro había una espada. No hacía falta ser un experto para darse cuenta de que era una espada muy peligrosa y mortal. ¿Dónde están los padres de Sirone?, preguntó Emi, yendo directamente al grano. Saion sonrió con suficiencia, como si estuviera jugando. ¿Sus padres? ¿Por qué debería saberlo? La mirada de Emi se volvió fría como el hielo. Me mentiste. Saion miró la hora en secreto. Tenía alrededor de 1 hora para mantener a Emi ocupada. Mientras él la hacía perder el tiempo, sus asesinos, Senoyer y Arius, se encargarían de Sirone. 1 hora, pensó. Por un momento, sintió un poco de arrepentimiento. Amy era realmente una mujer extraordinaria y hermosa. Pero su plan era más importante. Perdón por mentir, dijo, sin sonar para nada arrepentido. Pero lo entiendes, ¿verdad? A veces es necesaria una pequeña mentira piadosa para conquistar a una mujer hermosa. A Amy no le interesaban sus halagos. Como él había mentido primero, sintió que no necesitaba ser educada. Me voy ahora, dijo con firmeza. Por favor, no vuelvas a preguntarme. Ah. Seguirás diciendo eso después de ver esto, respondió Saion. Abrió la palma de la mano. De sus dedos colgaba un hermoso collar con un elegante colgante de cruz. Con solo mirarlo, Emi se dio cuenta de que era carísimo. Pero Emi simplemente se burló. Su familia, la familia Carmis, era una casa noble famosa y poderosa. Había visto diamantes y oro toda su vida. ¿Qué intentas hacer?, preguntó, indiferente. ¿De verdad crees que con un soborno insignificante como este me convencerás? Saion sonrió con suficiencia, como si esperara que dijera eso. Se acercó a ella. Maldito, dijo. Míralo más de cerca. Amy lo fulminó con la mirada, pero se inclinó para examinar el colgante. Como príncipe, Saion solo llevaría oro puro.
Supuso que estaba hecho de al menos 500 monedas de oro fundido. Pero en el centro de la cruz había una perla extraña. Era de color metálico, como el hierro. No era bonita como una perla normal, su forma era perfecta, pero no era algo que una persona usaría para verse hermosa. ¿Qué es esto?, se preguntó confundida. ¿Qué sentido tiene? Y entonces, de repente, lo entendió. Se le heló la sangre. Guión bajo 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 TEOSKB, Almohadilla 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 capítulo 269. M recordó haber leído sobre una perla muy especial. Se llamaba perla de Alcántara y brillaba con una luz oscura y profunda. Provenía de una almeja gigante que vivía solo en la parte más profunda y oscura del océano, la fosa de Alcántara. El agua allí no tenía luz y la presión era tan fuerte que aplastaría a una persona. Los pescadores comunes jamás podrían ir allí. Solo equipos especiales enviados por los reinos, con poderosos magos para protegerlos, podrían aspirar a conseguir una de estas perlas. La concha de la almeja era tan fuerte que soportaba la presión de las profundidades marinas, y la perla que contenía era incluso más dura que un diamante. Era una de las cosas más duras del mundo. Al ser una esfera perfecta, también era increíblemente útil para las máquinas. No mucha gente compraría una por diversión, pero una sola perla de Alcántara valía 200 millones de oro. Era tan valiosa que los reinos a veces la usaban como moneda para comerciar entre sí. Así que esta es una perla Alcántara, pensó Emi para sí misma. Sabía que aún existían armas antiguas y poderosas de antaño, ya que estaban hechas de un metal especial de roca espacial. Pero incluso esas viejas máquinas tenían piezas que se desgastaban. Lo único lo suficientemente resistente como para reemplazarlas era una perla de Alcántara. A 200 millones de oro por una sola pieza diminuta, era una locura pensar cuánto dinero gastaban los reinos. Ja. Esto lo resuelve, pensó Emi. El hombre frente a ella, el príncipe Saion, la vio reflexionar en silencio y pensó que dudaba. Se sintió satisfecho. Claro que no estaría segura. No solo le ofrecía un bonito collar, le ofrecía un tesoro usado por reyes. Ya veo que lo reconoces, dijo Saion. La mayoría de los nobles proponen matrimonio con un diamante, para simbolizar un amor inquebrantable. Pero esto, dijo, levantando la perla, es más difícil. Es una perla de Alcántara. Solo los miembros de la familia real pueden regalarlas. ¿Qué dices? ¿Me prometes casarte conmigo? Saion sonrió orgullosa mientras se movía para ponerle el collar. Para que quede claro, Saion no le dio esta perla a cualquier chica. Pero incluso para alguien tan especial como Emi, tirar 200 millones de oro era una locura. Sin embargo, ahora mismo no le importaba. Estaba planeando algo terrible. Pensó que, una vez muerta su amiga Sirone, no importaría lo que le diera a Emi. Me enamoré de ti en cuanto te vi, dijo Saion, dando su último y romántico discurso. ¿Aceptarás mi corazón? Amy lo miró fijamente, sin sentir nada. Para la mayoría de las chicas nobles, una propuesta de matrimonio del primer príncipe de Kasura con una perla de Alcántara sería un sueño hecho realidad. Pero Emi solo estaba preocupada. Solo podía pensar, necesito volver a Sirone ahora mismo. Lo siento, dijo Emi con firmeza. Gracias por la oferta, pero no puedo aceptar un regalo tan caro. El rostro de Saion se contrajo de sorpresa e ira. Era la primera vez que una mujer le decía que no a una perla de Alcántara. Aunque no les interesara, la mayoría al menos lo pensaría. Al ver que su don no funcionó, Saion decidió probar su carta más grande e importante. ¿Qué te parece esto?
Dijo Saión. Ten a mi hijo. Podrías convertirte en una madre real. La cara de Emi mostró que pensaba que eso era algo ridículo de decir. Este niño todavía es un novato, pensó. Sabía que muchos nobles se casaban por motivos políticos, pero la realeza actuaba como si su linaje fuera un regalo de los dioses. Y quizá lo fuera. Muchas mujeres harían fila para tener la oportunidad de tener un hijo de príncipe. Pero Emi no deseaba ser de la realeza. Para ella, sus palabras eran un insulto. Me voy, dijo Emi. No tenemos nada más que hablar. Ella se giró y caminó hacia la puerta sin esperar su respuesta. Tú. Gritó Saión. Su orgullo estaba profundamente herido. La agarró por la muñeca y la jaló hacia atrás con fuerza. Emi liberó su brazo, sintiendo escozor en la piel por el agarre. El príncipe de toda una nación, actuando así, pensó enojada. Se frotó la muñeca y lo fulminó con la mirada. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz llena de ira. Pero Sion era quien estaba realmente furioso. ¿Te atreves a rechazarme? Solo eres un noble. Ami casi se rió. Su familia, la familia Carmis, era tan respetada que incluso la familia real de su propio reino los trataba con honor. Pero entonces recordó, no era un príncipe cualquiera. Era el hijo de la poderosa emperatriz Terace. Me seguiste hasta aquí porque querías esto, ¿verdad? Se burló Saión. ¿Sabes lo honrado que deberías sentirte de estar en mi habitación? Dije que no, muy claramente, respondió M. Eres arrogante. No sabes cuál es tu lugar, dijo Saión, rechinando los dientes. Luego se calmó y sonrió con suficiencia. Bien. Entonces, como tu príncipe, te lo ordeno. Sírveme esta noche. No, se negó M. Aunque tú seas un príncipe, yo soy una noble de Tormia. No acato órdenes de la realeza extranjera. Ah, sí. ¿Crees que estás por encima de mí? Preguntó Saión. ¿Y qué te parece esto? Si no obedeces, iniciaré una guerra contra Tormia. Ami lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Crees que bromeo?, continuó Saión. El reino de Kasura pronto será mío. Cuando sea rey, Tormia será el primer lugar que conquiste. Tu terquedad destruirá tu propia nación. Esta no era una amenaza vacía. Si Sion se convertía en rey, su madre Terace usaría todo su poder para ayudarlo a expandir su reino. Cuando Emi bajó lentamente la cabeza, Saión pensó que finalmente se estaba rindiendo y sonrió. Pero entonces, una voz fría y fuerte salió de sus labios. Hazlo, si puedes. ¿Qué? Jadeó Saión. Empieza una guerra si quieres, desafió Emi. Has perdido la cabeza, gritó. Que una chica noble se atreviera a hablarle con tanta rudeza a un príncipe era increíble. Pero comparado con su desafío, eso no era nada. ¿Crees que estoy bromeando?, gruñó Saión. Te arrepentirás de esto. Emi no pudo evitar reír. Estás delirando. ¿Tú, convertirte en rey? No te hagas ilusiones. Todo el mundo sabe que tu posición como primer príncipe ya es débil e inestable. Tú. Gritó Saión, con los ojos encendidos de furia. Nunca lo habían insultado tanto en su vida. Cambió de opinión. No la mataría de inmediato. Primero, quebrantaría su espíritu, lo justo para mantenerla con vida. Luego, cuando quemara su reino hasta los cimientos, la obligaría a mirar y llorar lágrimas de sangre. ¿Dijiste esas palabras? ¿Te harás responsable de ellas?, preguntó con tono sombrío. ¿Responsabilidad? No, no asumiré ninguna, dijo Emi, con sus ojos carmesí brillando de poder. Pero incluso si una guerra estalla por mi culpa, lucharé por mi reino como una más.
Estoy dispuesta a morir por él. Saioun se estremeció. Sintió una energía aterradora y peligrosa que provenía de Emi. Le heló la sangre. ¿Quién habría pensado que la guapa y ruborizada chica de la fiesta podría ser tan valiente? Dicen que los magos son extraños y poderosos, pensó. Amy se acercó, con los ojos encendidos. ¿Qué planeas? ¿Por qué me trajiste aquí? Estaba pensando mucho. Un príncipe como Saioun no los habría engañado a ella y a los padres de Sirone solo para coquetear. Eso significaba que tenía asuntos serios con Sirone. ¿Pero qué? De repente, Emi comprendió. Sus labios temblaron de miedo. Saioun no importaba. Lo importante era que todo el grupo de la emperatriz Terase planeaba terminar todo esta noche. Tenía que encontrar a Sirone, ahora mismo. Concentró su mente y entró en un estado que los magos llaman la zona espiritual. Con sus sentidos agudizados, sintió la puerta tras ella. Se dio cuenta de que estaba cerrada por dentro. Su única opción era derribarla. Preparó un hechizo de bola de fuego en su mano, esperando su oportunidad. En cuanto el rostro de Saioun se transformó en una expresión salvaje, actuó. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Armand. Gritó Sion. Su espada demoníaca, Armand, voló por los aires hasta sus manos. Sin siquiera mirar, se la lanzó directamente a Emi. Emi giró en el aire, esquivando a duras penas la espada que se hundía en la puerta de madera. Si no hubiera estado usando sus sentidos de la zona espiritual, estaría muerta. De verdad está intentando matarme, pensó. Está bien, acabemos con esto. Pero Saioun solo parecía satisfecho. Lógicamente, ahora que estaba atrapada, debería estar preocupado. Pero no lo estaba. Pronto comprendió por qué. Era la espada, Armand. Una energía siniestra y maligna, como nunca antes había sentido, emanaba de la espada clavada en la puerta. Sentía como si algo asqueroso y horrible se aferrara a ella. La sensación era tan repugnante que resultaba aterradora. ¿Crees que puedes salir ileso? Rió Saioun. No soy un debilucho en mi propio reino. La familia Carmis es poderosa, es cierto, admitió Saioun. Pero una vez que Sirone muere, todo termina. Sabía que matar a alguien era la forma más fácil de ganar una pelea. No era que el muerto fuera importante, sino porque un muerto no puede hablar ni defenderse. Sin Sirone, gente como Saioun podía inventar cualquier historia. Tengo que salir. Pase lo que pase, se dijo Emi. Se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. El sabor metálico de su propia sangre la ayudó a concentrarse y a combatir el aura aterradora de la espada demoníaca. Cuenta hasta 3 y luego muévete, planeó. Pero justo cuando ella se estaba preparando, Sion gritó, Armand, regresa. La espada voló de vuelta a su mano. M frunció el ceño, observándolo atentamente. ¿Por qué la sacaría después de usarla para impedirle el escape? No tenía sentido. Estaba segura de ser mejor luchadora que él. Sus siguientes palabras lo dejaron todo claro. Qué lástima, dijo Saioun. Podrías haber tenido la noche más emocionante de tu vida. Pero, gracias a tu estúpido y noble orgullo, morirás sin conocer jamás el amor. No dejaré que me mates, replicó Emi. Pero si muero y me convierto en un fantasma, te perseguiré primero. Si me ves en tus sueños, sabrás que hay otra vida. El rostro de Saioun se contorsionó de rabia. Decidió que hablar era inútil. Lo único que entendía un mago era la fuerza. Pensar en el terrible destino de Emi lo tranquilizó. Levantó a Armand y cantó. Armadura de diamante. Clank. La espada empezó a partirse como las patas de una araña. La empuñadura y la hoja se separaron. Una fibra gruesa, roja y carnosa,
como la esencia misma de la vida, resumaba como un aceite espeso. La maldad era aún más intensa que antes. La espada, centrada en una gema roja, ahora parecía una araña gigante de metal. Lo que ocurrió después fue aún peor. Las docenas de miembros divididos en cuchillas se abalanzaron sobre Saioun y comenzaron a tragarlo por completo, comenzando por su cabeza. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Emi frunció el ceño con disgusto, pero en un abrir y cerrar de ojos, el asqueroso espectáculo cambió a una forma que parecía más bien una armadura. La parte que era la empuñadura se convirtió en un casco que cubría el rostro de Saioun. La hoja se extendía sobre su cabeza y luego se curvaba por su espalda, adhiriéndose a sus músculos para formar un esqueleto de metal. De ese esqueleto, se extendió más metal, formando piezas de armadura. El metal que le llegaba a las muñecas se transformó en guanteletes gigantes. La parte que le bajaba por las piernas se transformó en botas metálicas puntiagudas. Una vez que la armadura cubrió sus órganos importantes, las fibras rojas y carnosas envolvieron todas sus articulaciones, sellando la armadura a su cuerpo perfectamente. Finalmente, una enorme cantidad de fibra se filtró desde el cuello de la armadura y se transformó en una larga y ondeante capa roja. Para Emi, todo sucedió tan rápido que parecía una transformación mágica. Sion, con el rostro ahora oculto tras un casco en forma de cruz, bajó los brazos y apretó los puños. ¡Crin! ¡Crin! De repente, dos espadas de 30 centímetros de largo brotaron de la parte superior de sus guanteletes. Emi tragó saliva. Salvo el brillo de sus ojos tras la visera, todo el cuerpo de Saioun estaba cubierto por la espada demoníaca. Era como si las fibras rojas hubieran cubierto primero su cuerpo y luego la armadura se hubiera superpuesto. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó. Esto rompió todas las reglas de la magia y la ciencia. El peso de todo ese metal debía ser mucho mayor que el de la espada original. ¿Y qué eran esas fibras rojas? Se dio cuenta de que si músculos fuertes y flexibles protegían las articulaciones, la armadura sería superresistente y le permitiría moverse con rapidez. Por eso, Saioun, incluso con la pesada armadura, se movía con más velocidad y agilidad que antes. Saioun sonrió detrás de su casco, viendo lo confundida que estaba M. Claro. Cuando una niña como ella habría visto algo así, pensó. Su objeto de clase S, la forma de vida de metal plateado, poseía poderes asombrosos. Podía realizar dos funciones principales. La primera era, control de precisión, que le permitía controlar la espada con la mente. La segunda era, armamento de diamante, que le permitía fusionarse con la espada para convertirse en una armadura irrompible. En ese momento, estaba usando el modo armamento diamante. En este modo, la espada actuaba como un ser vivo y lo protegía por completo. Además, al estar conectada con el cerebro de Saioun, incluso podía pensar por sí misma. ¿Creías que era un príncipe estúpido que vivía a costa del famoso nombre de mi madre?, se burló Saioun. Dio un paso adelante. ¡Clank! El sonido de sus botas de acero raspando el suelo era aterrador. Emi, instintivamente, presionó su espalda contra la puerta sellada. Claro, podrías haber pensado eso, dijo Saioun. ¿Pero qué importa? Ante el gran nombre de Terace, todo lo demás no es nada. Tu familia, tu talento, no quiero nada de eso. ¿Por qué yo? Saioun extendió su palma blindada hacia Emi. Soy miembro de la gran familia real. El guante rojo y fibroso se retorció como una serpiente viva. Entonces, un zarcillo afilado salió disparado del centro de su palma, dirigiéndose directamente al corazón de Emi. Incluso en su pánico, Emi vio cómo la punta del zarcillo se endurecía hasta convertirse en una cuchilla al volar. Saltó a un lado justo a tiempo. ¡Bam!
El zarcillo se clavó profundamente en la puerta. Al mismo tiempo, la parte conectada a la palma de Sion se rompió, como si estuviera destinada a dispararse como una bala. Amy se quedó mirando horrorizada. Donde el zarcillo había golpeado la puerta, fibras rojas como raíces comenzaron a extenderse, sellándola por completo, haciéndola aún más fuerte que antes. Mordiéndose el labio, Amy supo que ninguna fuerza ordinaria sería suficiente para romper esas fibras extrañas y duras. ¿Cuándo vas a usar ese hechizo de fuego que tienes en la mano? Preguntó Sion, acercándose lentamente. La presión que emanaba de él ahora era completamente diferente a la de antes. Era como si el aura maligna de la espada se hubiera convertido en parte de él, haciéndolo mucho más peligroso. Por otra parte, se burló, no creíste realmente que una pequeña bola de fuego funcionaría conmigo, ¿verdad? Sion levantó una de las largas espadas de su guantelete. El metal liso y brillante reflejaba el rostro preocupado de Amy, que la miraba fijamente. Guión bajo 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 guión bajo. POSKVE. NE. Almohadilla 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 capítulo 270. Mientras Sirone corría hacia la galería de objetos de Sion, no podía deshacerse de pensamientos y preocupaciones extrañas. Aunque sabía que eso nunca podría suceder realmente, escenas que nunca quiso ver seguían llenando su cabeza, imágenes de Amy en peligro o de Amy eligiendo seguir a Sion por alguna razón. ¿En qué estoy pensando?, se reprendió Sirone. Tenía que juzgar la situación de forma racional y clara. En primer lugar, ¿cuál fue el motivo de Amy para seguir a Sion? No era de las que se apresuran en nada. Pero también era la misma persona que se fue inmediatamente a la isla Gallant porque le preocupaba la seguridad de Sirone en aquel entonces. Sí, era así antes, recordó Sirone. Porque conocí a la hermana Marche y volví tarde. Entonces, de repente pensó que tal vez Amy se sintió herida por algo que él había hecho. ¿Bailar con su hermana Reina la lastimó? Aunque Sirone sabía que era una trampa cuando fue a Falcoa, pensándolo ahora, tal vez había algo de verdad en esa preocupación. No, le estoy dando demasiadas vueltas, se dijo Sirone. Bailar con Reina ya formaba parte del plan para desenmascarar al enemigo. Amy no podría estar molesta por eso. Aunque pensaba de esa manera, Sirone no estaba realmente seguro. La razón era simple. Al ver a Amy bailando con Sion, también sintió algo desagradable en su corazón. ¿Amy no sentiría algo similar? Si hubiera sentido los mismos sentimientos incómodos, podría haber seguido a Sion incluso con la más mínima motivación o razón, tal vez para comprender algo, o tal vez incluso como una pequeña forma de venganza. Porque Amy era una persona muy tierna y emotiva. Los pasos de Sirone se aceleraron. Aunque intentó usar su lógica para controlar sus emociones, su corazón latía más rápido que antes en lugar de calmarse. Dijo Sirone de repente. Sirone se detuvo apresuradamente y miró hacia atrás por encima del hombro. Tras bajar al pasillo del sótano, sintió una extraña sensación de escalofríos en la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Sin embargo, no se veía ni un solo ratón en el camino que acababa de recorrer, y mucho menos rastro de otra persona. ¿Es solo mi imaginación?, se preguntó Sirone en voz alta. Sirone se frotó el cuello nerviosamente y comenzó a avanzar lentamente nuevamente. El asesino araña. Te tengo. No, todavía no, pensó una voz desde arriba. En el momento en que Sirone avanzó, un hombre que colgaba boca abajo del techo donde Sirone acababa de estar abrió la boca levemente. Era Sparchel Zanager, a quien se le había encomendado la misión especial de asesinar a Sirone. Se aferraba al techo usando solo sus 10 dedos.
Su habilidad para imitar a las arañas le dio a su clan el poder de superar la gravedad y adherirse a las superficies como una araña. Pequeños pelos que crecían en las puntas de sus dedos y un fuerte aceite adhesivo que se filtraba desde su piel sostenían todo el peso de su cuerpo mediante una reacción química. Por supuesto, esto también se vio reforzado por el entrenamiento físico que había recibido durante la práctica de asesinato. La parte inferior de su cuerpo se sustentaba únicamente por la increíble fuerza de la parte superior. Además, el aceite que se escapaba de la piel de su dedo se evaporaría a los 20 segundos de detener el flujo, sin dejar rastro de su presencia. Era un asesino casi perfecto. Senojer bajó su larga lengua hasta el fondo de su barbilla y luego se la tragó. Es una presa bastante buena, pensó Senojer. Como un mosquito difícil de atrapar. Pero Senojer solo pensaba eso porque continuaba disparando una fina intención asesina a Sirone para ponerlo a prueba. El principio básico de un asesino era observar la reacción de su presa y considerar la mejor manera de matarla. Senojer podía matar a Sirone cuando quisiera. Simplemente era paciente y la estudiaba con atención para tener un 100% de probabilidades de éxito. Bueno, eso es cierto, pensó Senojer para sí mismo. Los asesinos eran aquellos que se valían de las circunstancias y las situaciones en lugar de la fuerza pura. Por eso también era una profesión en la que las personas pasaban mucho tiempo solas a lo largo de sus vidas. Senojer tenía la costumbre de hablar consigo mismo porque debía formarse sus propios juicios y evaluaciones sobre todo. A Senojer le gustaba su trabajo de asesino. Era mucho más sofisticado que ser un sicario que simplemente atacaba a sus objetivos de frente y esperaba lo mejor. Aunque su cuerpo se había vuelto tan extraño y parecido a una araña que ya no podía integrarse a la sociedad humana normal, ese era el colmo de la belleza funcional que perseguía el clan de asesinos llamado Spartul. Un poco más. Me meto con él, pensó Senojer con cruel diversión. Senojer alcanzó a su presa moviéndose por la pared con sus 10 dedos como una araña. Luego, se sacó un hilo de telaraña del cuerpo y se agachó tras la espalda de Sirone. Un fino hilo de telaraña se pegaba al techo, y el cuerpo de Senojer se balanceaba por el aire como un péndulo. Incluso una ligera brisa normalmente sacudiría a alguien colgado así, pero el control perfecto no era difícil para alguien del clan de las arañas. La nuca de Sirone estaba justo frente a Senojer. Estaba tan cerca que el pelo de Sirone se le movía si Senojer exhalaba. El cuello blanco de Sirone, con una apariencia tan suave como la carne de un pez, hacía que Senojer quisiera morderlo. Senojer frunció los labios y lentamente movió sus dedos hacia el cuello de Sirone. ¿Dónde debo tocar para obtener una reacción?, se preguntó Senojer con anticipación. Los dedos de Senojer se acercaron tanto que casi rozaron los diminutos pelos del cuello de Sirone. Estaba tan cerca que prácticamente había alcanzado su objetivo. De repente, Sirone giró la cabeza con una expresión de sorpresa en su rostro. Pero lo único que Sirone podía ver era el paisaje del pasaje subterráneo. Incluso los destellos de luz de las antorchas parecían ser exactamente los mismos que antes. ¿Qué es este sentimiento?, murmuró Sirone. Era extraño. Quizás solo estaba demasiado sensible hoy, pero Sirone seguía sintiendo que algo le molestaba y le ponía los nervios de punta. No hay nada de malo en dejar esto claro, decidió Sirone. Sirone fingió avanzar lentamente. De repente, expandió su zona espiritual, el sentido mágico que le permitía percibir su entorno. Sirone se concentró. Todo tipo de información inundaba su mente a través de la sinestesia, la sensación mágica que combinaba todas sus percepciones. Había un montón de cosas pequeñas moviéndose por todas partes. Probablemente ratas o cucarachas, ya que había un almacén de comida cerca. Ah. Sirone hizo una mueca. Se secó la piel de gallina que apareció en su brazo. En cualquier caso, lo único que percibía a través de la sinestesia eran pequeños objetos y criaturas.
Tras varios días de amenazas de asesinato, Sirone se preguntaba si algo le pasaba en el sistema nervioso, si solo estaba siendo paranoico. Uf, vámonos rápido, dijo Sirone, sacudiéndose la sensación. Mientras Sirone se alejaba por el pasillo, una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Senojer mientras se aferraba al techo. Intentó detectarme. Pero no lo logró. Ahora puedes celebrar tu muerte, pensó Senojer triunfante. El punto ciego de la zona espiritual. La zona espiritual del mago era una de las habilidades más difíciles de manejar para los asesinos de combate cuerpo a cuerpo. Esto se debía a que no era fácil acercarse a los magos que podían percibir cosas mediante sinestesia expandiendo sus mentes hacia el exterior. Pero los asesinos tenían un dicho. No tiene sentido sin un punto ciego. La zona espiritual integraba toda la información dentro de su área de efecto. Era una cualidad cercana a una especie de sexto sentido, no una sensación precisa como la vista, el oído o el tacto. Entonces, ¿qué pasaría si un asesino se adaptara perfectamente a un objeto específico o parte del entorno? Como sexto sentido que aceptaba la información en su conjunto, la zona espiritual no podía distinguir la diferencia entre dos objetos que se sentían exactamente iguales. Ese era el punto ciego del sexto sentido. Así como las criaturas del mundo natural habían dominado las técnicas de ocultación a través de la evolución durante millones de años, los asesinos también habían desarrollado técnicas únicas mientras luchaban contra los usuarios de la zona espiritual a lo largo de los siglos. Esa técnica se llamaba ecualización, la capacidad de hacerte sentir exactamente igual que tu entorno. Bueno, eso es cierto, pensó Senojer con aire de suficiencia. Sirone había sentido la presencia de Senojer a través de la zona espiritual. Pero no podía distinguir entre el muro de piedra y Senojer solo con su sexto sentido. Sentían exactamente lo mismo. Y esto era exactamente lo que Senojer pretendía. La dependencia de un mago de la zona espiritual era tan grande como la de una persona común de su vista. Los magos incluso creían que si no podían sentir algo con su zona espiritual, no existía en absoluto. Esa era la razón por la que Senojer había estado probando y estimulando los sentidos de Sirone hasta ahora. Después de que Sirone revisó sus alrededores con la zona espiritual y no encontró nada inusual, su nivel de alerta era mucho más bajo que antes. Por eso moriría ahora. Senojer no fue quien mató a Sirone. Las circunstancias y la situación no matarían. Un sicario, especializado en ataques rápidos y huidas, arriesgaría su vida incluso con un 50% de posibilidades de éxito. Pero un asesino no se movería con facilidad, ni siquiera con un 99% de posibilidades. Solo se movían cuando el objetivo daba el primer paso hacia el pantano de la muerte por sí solo, cuando se volvía completamente vulnerable. Esta era la razón por la que los altos cargos temían a un asesino más que a muchos ejércitos. Una vez que un asesino aparecía y te atacaba, significaba que tu situación actual ya estaba en medio de la muerte misma, solo que aún no lo sabías. Sin embargo, el mejor asesino no era necesariamente el mejor espadachín o luchador. Esto se debía a que la igualación era una habilidad tan difícil que había que dedicarle toda la vida para dominarla. Pero los asesinos eran fuertes a su manera. Si los espadachines regulares luchaban con la misma habilidad durante toda una batalla, dando el 100% de principio a fin, entonces los asesinos eran aquellos que se volvían invencibles solo por un momento crucial de cada 100, y usaban ese único momento para derrotar a su oponente. Así que no había nada malo en lo que Sirone había hecho. Simplemente creyó en lo que le decían sus sentidos. Y Senojer aprovechó ese punto ciego para dejar a su objetivo completamente indefenso. El actual Senojer era invencible en ese único momento. Bueno, entonces, terminamos esto, pensó Senojer.
guión bajo 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 guión bajo. Ol N no S. Almohadilla 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 capítulo 271. El asesinato perfecto. Senojer trepó por el techo y aterrizó en el suelo detrás de Sirone sin hacer ruido. Luego frunció los labios y se metió los dedos en la boca, fingiendo sacar algo. Un hilo duro y afilado como un alambre de metal fue arrancado del interior de su cuerpo. Eso sería suficiente. Esto funcionará perfectamente, pensó Senojer. El método elegido por Senojer se llamó la soga de la muerte. Ataba la telaraña de acero en forma de soga, la lanzaba al cuello de Sirone y luego la tensaba. La cabeza de Sirone salía volando limpiamente, como si se hubiera cogido una uva de la vid. Quedan 7 segundos, contó Senojer mentalmente. Senojer agitó el fino hilo en el aire y, en un instante, le dio forma de un lazo perfecto. Entonces, mientras flotaba en la corriente de aire, el nudo avanzó por el aire. Flotó como una cometa sobre la cabeza de Sirone, descendiendo silenciosamente. Fue un asesinato perfecto, ningún sonido, ninguna señal, ningún olor que detectar. Quedan 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos, contó Senojer. La soga pasó por el rostro de Sirone y bajó alrededor de su cuello. Ahora, pensó Senojer con salvaje alegría. La boca de Senojer se torció en una sonrisa grotesca. Tiró del hilo con fuerza. El nudo afilado como una navaja hecho de telaraña se estrechó instantáneamente, apretándose en un círculo más pequeño que un grano de arroz en una fracción de segundo. Sirone ahora estaba sentada en el suelo, después de haberse alejado. Sirone miró a Senojer con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Quién eres?, preguntó Sirone. Senojer simplemente se quedó allí mirando, como alguien que hubiera perdido completamente la capacidad de pensar. Por mucho que lo pensara, Senojer no podía entender lo que acababa de pasar. En el momento en que la soga se tensó, Sirone se desplomó y rodó por el suelo. Luego miró hacia atrás y estableció contacto visual con Senojer. ¿Qué? ¿Dónde fallé en mis cálculos?, preguntó Senojer, conmocionado. Se suponía que Sirone moriría. Porque así lo exigía la situación. El plan había sido perfecto. Así que no había nada malo con la técnica de Senojer. Era evidente que había habido una variable inesperada, algo que no había tenido en cuenta. Sirone tragó saliva nerviosamente y miró a Senojer con sospecha. Tras revisar los alrededores con su zona espiritual, Sirone caminaba con seguridad por el pasillo. Pero de repente, una voz fuerte en su cabeza gritó: «Es peligroso». Sin siquiera pensarlo, Sirone rodó por el suelo al instante. Y cuando se giró, un hombre con una horrible apariencia de araña lo observaba fijamente. Senojer preguntó con voz sombría y confusa: «¿Cómo, lo evitaste?». Sirone arrugó la frente ante las palabras que no entendió. «¿Cómo lo evité?». Bueno, claro, pensó Sirone. Fue porque escuchó una voz advirtiéndole. Sin embargo, al observar la reacción de Senojer, parecía que el asesino no había oído ninguna voz. Entonces se oyó un crujido agudo, el sonido de un cristal rompiéndose. Sirone rebuscó en sus bolsillos sin apartar la vista de Senojer. Al sacar la mano, la joya que Bulin había dicho que valía más de 100 millones de oro se partió en dos, rota por la mitad. Los hombros de Senojer temblaron al verla. La joya en la mano de Sirone, que Senojer vio con sus ojos de insecto, era definitivamente algo que reconoció. ¿El último grito de la familia Jaeger?, preguntó Senojer con sorpresa. La historia de las joyas malditas. No había ninguna razón lógica para que Sirone tuviera ese objeto en particular. Sin embargo, era indudable,
definitivamente se trataba del último grito de la familia Jaeger. De lo contrario, Sidone no habría sobrevivido a la técnica de asesinato perfecta de Senojer. Maldita sea, por supuesto, pensó Senojer con frustración. Según registros históricos, hace 480 años había una rica familia Jaeger en el continente occidental. Entonces, un día, ocurrió un incidente misterioso. Miembros de la familia principal comenzaron a ser asesinados, una persona moría cada día. Por mucho que se reforzara la seguridad, siempre se encontraba un cadáver cada mañana. El jefe de familia hizo todo lo posible por encontrar al culpable. Pero no había forma de detener el creciente número de víctimas día a día. Cuando el número de miembros de la familia se redujo a menos de la mitad, el cabeza de familia tomó una decisión extrema. Selló la mansión por completo. Nadie podía entrar ni salir. Pero esa misma noche, otro miembro de la familia murió. El cabeza de familia se dio cuenta con horror de que ya debía haber un asesino dentro de la mansión. Interrogó a todos los miembros restantes de la familia. Sin embargo, no pudo encontrar ningún sospechoso, y con el paso del tiempo, el número de miembros de la familia, que originalmente había sido de 287 personas, se redujo a solo 63. La familia ya estaba arruinada. Todos estaban desmoralizados y empobrecidos. Ya ni siquiera se hablaban por completo, desconfiados y temerosos. El jefe de familia no intentó investigar más. Decidió simplemente esperar a ver quién moría después. Mientras pudiera confirmar la identidad del culpable, no importaba ni siquiera si muriera toda la familia. Era el día 286 desde que comenzaron los asesinatos. Solo quedaban 2 personas con vida en la mansión. Era el cabeza de familia y su hija menor, a quien más amaba. No, como pudiste, susurró el jefe de familia con incredulidad. No podía creer la realidad que tenía delante de sus ojos. Él mismo no era el asesino. Así que estaba claro que la culpable tenía que ser su hija menor, de 14 años. No. No soy culpable, padre. De verdad que no lo soy. Gritó la niña desesperada. El jefe de familia sacó la espada de su cintura. Tenía que matarla. Por mucho que amara a su hija, todos los demás habían muerto por su culpa. Sin embargo, el jefe de familia descubrió que no podía matar a su hija. Porque ya estaba muerto. El cabeza de familia, que había estado observando el cuerpo de su hija menor, que acababa de convertirse en un cadáver ante sus ojos, finalmente lo comprendió todo. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Por fin, todos los secretos fueron revelados. La espada cayó de su mano y ambas rodillas golpearon fuertemente el suelo. Oh, no. No puede ser así. No. Gritó el cabeza de familia. Nadie más moriría, excepto él mismo. Era el último que quedaba. Bebió alcohol fuerte para calmarse y se dirigió a su estudio. Luego se sentó en su escritorio y anotó todos los acontecimientos de los últimos 286 días en una larga carta. Se dice que el destino del jefe de familia nunca fue confirmado después de eso. Hubo división de opiniones sobre si logró salir con vida de la mansión o si fue el último en ser asesinado. Pero en cualquier caso, la familia Jaeger desapareció por completo del mundo. 2 años después, un comerciante compró la mansión de la familia Jaeger a precio de ganga. Como había sido propiedad privada del cabeza de familia, nadie podía tocarla legalmente. Pero, transcurrido el plazo de espera de 2 años, el rey no la vendió en subasta. Cuando la puerta de la mansión, que había estado sellada durante 2 años, se abrió de par en par, lo primero que llamó la atención del comerciante fueron 287 joyas rojas esparcidas por el suelo, brillando inquietantemente. Esta era la historia secreta tras el último grito de la familia Jaeger.
También fue un ejemplo que la casa de subastas Curia utilizó como justificación de por qué los objetos mágicos no eran completamente seguros de usar, a veces traían consigo terribles maldiciones o efectos inesperados. Nadie sabe con certeza de dónde provienen estas canicas especiales. A veces, un objeto recibe un nombre famoso y la gente simplemente inventa historias emocionantes sobre él. Pero la historia es diferente porque se basa en registros reales. Un comerciante compró la antigua mansión de la familia Jagger y descubrió el poder de las 287 canicas. En cuanto alguien tocaba una, oía la voz de una joven dando una advertencia. Era una alarma tan rápida e ingeniosa que ni siquiera el guerrero más fuerte podía evitarla. El comerciante vendió todos los mármoles en una subasta y se convirtió en la persona más rica del continente. Los poderosos mármoles fueron adquiridos por reyes y nobles de muchos países. Hoy en día, se cree que solo quedan unos 82. Es cierto, pensó el asesino Senojer. Era una historia que había aprendido durante su entrenamiento. Por eso lo que estaba sucediendo ahora era tan extraño. Un chico como Sirone no debería tener una de estas canicas. Solo los nobles o la realeza más importantes podían tener una. Esa cosa, dijo Senojer con un susurro escalofriante. ¿Dónde la conseguiste? No es algo que un niño como tú deba tener. Sirone se puso de pie de un salto y adoptó una postura de combate. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Qué intentabas hacerme? En lugar de responder, Senojer simplemente agitó la mano en el aire. Un hilo blanco, como seda de araña, se enredó en su muñeca. Ató un extremo al techo y tiró. Su cuerpo voló por los aires a gran velocidad. Sirone usó inmediatamente su magia de teletransportación. Pero cuando reapareció, Senojer ya se había ido. Había desaparecido por completo de la vista. Es un maestro, pensó Sirone con el corazón latiéndole con fuerza. Este hombre era mucho más poderoso que cualquiera con el que hubiera luchado. Senojer avanzaba por las murallas, persiguiendo a Sirone. Estaba seguro de poder matar al chico. Y ahora que la canica de advertencia de Sirone se había agotado, nada podía salvarlo. Sirone sintió que no podía escapar. Por mucho que se escondiera, sentía la poderosa presencia de Senojer por todas partes, moviéndose increíblemente rápido. Era sofocante. Moriré si esto continúa, pensó Sirone presa del pánico. Dejó de correr. En esta situación desesperada, se detuvo y decidió contraatacar. Bajó los puños y desató su poderosa magia frenética con todas sus fuerzas. KWAKWAKWAKWAK. Las paredes del sótano temblaron y el polvo cayó del techo. ¿Qué? ¿Así que usas magia? Se rió Senojer. Aunque mucha gente respeta a los magos, el clan de asesinatos Spatur tenía un plan especial para combatirlos. Senojer forzó los labios y un afilado alambre de acero, enredado como una telaraña, salió disparado. Fue tan rápido que atravesó el hombro de Sirone. «Keok», gritó Sirone de dolor. Rápidamente sacó el hilo y rodó por el suelo. No fue una herida mortal, pero le hizo comprender la enorme diferencia en sus habilidades. Su magia defensiva era potente en un área amplia, pero débil ante un ataque único y contundente como ese. Senojer era tan hábil que podía ver a través de la magia de Sirone y reaccionar al instante. Era incluso más rápido de lo que Sirone podía imaginar. De repente, Senojer se desplomó del techo, aterrizando con ambas manos en el suelo como una araña perfecta. Su larga lengua salió y le lamió toda la cara. «Kiki, buena reacción», siseó. «Te apuntaba al corazón, pero lo esquivaste. Un niño rápido como tú es mi favorito. Me encantaría envolverte en mi telaraña y jugar contigo un buen rato, pero...». Sirone tembló ante el escalofrío en la voz del hombre. «Estoy un poco ocupado».
Entonces, Senojer desapareció de nuevo, incluso más rápido que antes. Sidone estaba tan abrumado que ni siquiera podía pensar con claridad. Los magos tienen poderes asombrosos, pero en un combate cuerpo a cuerpo, es muy difícil enfrentarse a alguien cuyo cuerpo está entrenado al límite. Senojer era un maestro sin igual. Intentar luchar contra el de frente fue un error. Sidone se giró y usó su magia de teletransportación de nuevo. Si no podía escapar ni luchar, su única opción era esconderse y ganar tiempo. Un destello de luz rebotó en las paredes y apareció dentro de una despensa gigante. La habitación era enorme, con suficiente comida para cientos de personas, almacenada en diferentes compartimentos. Sidone se recostó y se escondió tras una gran pared de bolsas llenas de leche. No llevaba mucho tiempo lanzando hechizos, pero ya respiraba con dificultad. ¿De dónde saldrá?, pensó Sidone, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Del techo? ¿Detrás de esa torre de cajas? ¿O del otro lado? Intentó encontrar algún rastro de Senojer. Pero la verdad era que Senojer estaba en un lugar que Sidone jamás imaginaría. Estaba pegado al techo, en la esquina del almacén, usando sus habilidades de mimetismo para mimetizarse a la perfección. Kikiki, idiota, pensó Senojer, con sus 8 ojos fijos en Sidone. ¿De verdad creías que el sentido común funcionaría conmigo? Guión bajo 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 guión bajo. Horna, SKB, NE. Almohadilla 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 capítulo 272. La batalla desesperada de Emi. Mientras tanto, en otra parte de la galería, Emi luchaba por su vida. Aprovechando el poder del modo armamento diamante, la habilidad de combate de Saiyón era comparable a la de un maestro espadachín de nivel oficial. Emi ni siquiera tuvo tiempo de usar magia de teletransportación. Saiyón la atacaba constantemente con golpes afilados y precisos. Al ver el rostro pálido y asustado de Emi, Saiyón se sintió satisfecho y aliviado. Armand, considerado un objeto de clase S incluso entre los fabricantes, merecía su legendaria reputación y valor. El trabajo duro y el esfuerzo no son propios de la realeza, pensó Saiyón con arrogancia. Claro, lo mismo ocurre con el talento natural. La nobleza de la familia real se debe a su linaje. Y ese linaje basta para comprar tanto esfuerzo como talento. Aún así, lo estás aguantando bastante bien, dijo Saiyón burlonamente. Ciertamente no esperaba que la batalla durara tanto. Pensaba que Emi era solo una maga débil, pero sus movimientos eran ágiles y rápidos, casi como los de un espadachín experto. Oye, ¿te preparaste a conciencia desde pequeño?, se burló Saiyón. Si es así, es aún más triste. Ser derrotado por mí, alguien que ni siquiera aprendió esgrima, y mucho menos magia. Deja de decir tonterías, gritó Emi furiosa. Jamás perderé contra una niña malcriada que solo confía en armas como tú. Annie apretó los dientes y cargó hacia Sion con determinación. Estaba tan alterada que se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta batalla representaba el resultado de 10 años de duro trabajo y entrenamiento. Un humano que nunca había sufrido ni trabajado duro en toda su vida no debería ser capaz de derrotarla con una sola espada mágica. Annie usó al máximo su habilidad de mejora corporal de esquema, desatando una serie de tácticas de distracción y fintas. Sin embargo, Saiyón modificó la forma y las funciones de Armand para contrarrestarla. Se detectó un cambio en la aceleración del objeto enemigo, eliminando imágenes retinianas, maximizando la percepción visual. La razón por la que normalmente aparecen imágenes residuales cuando las cosas se mueven rápido es porque el cerebro humano recuerda y retiene las imágenes durante una décima de segundo después de verlas. Sin embargo,
cuando Armand eliminó el efecto de la imagen residual en la retina de la visión de Sion, los movimientos de Emi aparecieron ante su vista tan claramente como si fueran fotogramas congelados individuales, como si estuviera viendo una presentación de diapositivas en lugar de un video. Sion se quedó quieto un instante, y de repente se movió a una velocidad increíble. La espada montada en su guantelete atravesó el espacio, rozando apenas el cuello de Emi mientras ella esquivaba. El propio Sion no era un usuario de esquema que hubiera entrenado su cuerpo. Sin embargo, la capacidad de coordinación corporal del armamento de diamante reproducía los efectos del esquema a la perfección, como si hubiera entrenado durante años. No. Jamás podré admitir que algo así es justo, pensó Emi desesperada. Emi se mordió el labio con frustración. Para evitar los ataques de Sion, necesitaba una velocidad que superara sus capacidades cognitivas y de reacción. Pero su propio entrenamiento de esquemas aún no había alcanzado ese increíble nivel. Entonces, decidió Emi. Annie activó su zona espiritual, expandiendo su conciencia mágica. En este espacio reducido, incluso contra un guerrero ágil equipado con armas de corto alcance, no sabía que tan bien funcionaría su magia. Pero si los ataques físicos directos no funcionaban, cambiar a una estrategia mágica era la única forma de sobrevivir. Toma esto, pensó Emi. Emi creó y esparció bolas de fuego en todas direcciones a su alrededor. En lugar de apuntar específicamente a Sion, fue un movimiento táctico para limitar su movimiento y acorralarlo. ¡Qué fastidio!, pensó Sion. Sion dejó de avanzar y en su lugar se retiró hacia atrás. Había numerosos objetos valiosos y obras de arte en la galería. Mientras tuviera a Armand, lo demás no le importaba personalmente. Pero el problema era que la mayoría pertenecían a Warren, su hermana. Tengo que proteger estos objetos por ahora, decidió Sion. Después de leer el estado emocional y las intenciones de Sion, Armand extendió sus tentáculos en todas direcciones desde el cuerpo de Sion. Mientras los tentáculos se aferraban a las paredes y al techo, el cuerpo de Sion se levantó del suelo y flotó en el aire. Mientras los tentáculos tiraban con tensión, el cuerpo de Sion voló por los aires como un insecto volador atado a cuerdas. Blandió su espada a una velocidad tremenda, y cada bola de fuego se partió limpiamente en dos. M resopló con satisfacción por su plan. HMPH, cree que puede detener mi magia simplemente cortándola, pensó. Incluso si la forma de la bola de fuego cambió al cortarla, la energía térmica no desapareció. Como era de esperar, cuando las llamas divididas rodearon y golpearon el cuerpo de Sion, se produjo una reacción de combustión en la materia orgánica de Armand que lo cubría. Sin embargo, la capa exterior de piel quemada, similar al carbón, simplemente se desprendió. Inmediatamente fue rellenada y reemplazada por nueva materia orgánica que crecía debajo. La autorregeneración era una de las mayores fortalezas de los seres vivos. La razón por la que la espada demoníaca Armand se clasificó como clase S se debía a que poseía la combinación de la durabilidad del metal y la regeneración de tejido vivo. Sion, que había bloqueado con éxito todas las bolas de fuego, miró a Emi mientras flotaba en el aire sobre ella. Tienes una personalidad sorprendentemente ardiente y feroz, dijo Sion con sarcasmo. Pero ya no podrás hacer más trucos como ese. Emi retrocedió y se rodeó de una niebla de magia de fuego. No sería capaz de cambiar el curso de la batalla, pero no había nada mejor que el calor intenso para bloquear el avance de una criatura viviente. HMPH, estás intentando con todas tus fuerzas parecer amenazante, se burló Sion. Emi también sabía la verdad. Era miserable y patético que solo pudiera improvisar tácticas desesperadas. Sin embargo, los movimientos de Sion con Armand eran completamente impredecibles. E incluso su técnica especial, disparo de precisión en modo francotirador, era imposible de usar con eficacia en un espacio tan reducido.
Pero la razón por la que Emi no se rindió fue porque había visto un rayo de esperanza. Por alguna razón desconocida, Sayon parecía odiar la idea de destruir los objetos y las obras de arte de la habitación. Estas cosas no parecen particularmente caras, observó Emi confundida. Era cuestionable por qué le importaba tanto. Pero era la única falla o debilidad en la situación actual que Emi podía aprovechar. A modo de experimento, Emi disparó su hechizo golpe de fuego abierta y directamente a una de las vitrinas. Como era de esperar, Sayon se interpuso para bloquearlo. Un tentáculo que se extendía por encima de su hombro interceptó el ataque ígneo. Se escuchó un fuerte estallido cuando las llamas quemaron las puntas de los tentáculos. Emi, que había estado pensando en cortar los tentáculos por completo, chasqueó la lengua ante su durabilidad, que era mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero su asalto mágico apenas comenzaba. M rotó su conciencia de zona espiritual de tipo objetivo y lanzó hechizos de golpe de fuego por toda la sala, contra diferentes vitrinas. Sayon blandió sus tentáculos frenéticamente y bloqueó los ataques uno tras otro. Pero incluso la increíble resistencia de Armand tenía límites ante un ataque continuo. Bien. Entonces atraparé al mago directamente. Decidió Sayon, frustrado. Un tentáculo salió disparado y presionó con fuerza la nuca de Emi, empujándola hacia atrás. Su cabeza golpeó la pared con un golpe sordo y doloroso. Su mente se tambaleó y se volvió confusa por un instante, pero activó su habilidad de ojos de fuego e inmediatamente intentó restablecer su concentración. Keog, si tan solo pudiera aguantar algo como esto. Empezó a decir Emi. En ese momento, una aguja afilada sobresalió repentinamente del tentáculo que presionaba su cuello. Atravesó la piel de su garganta. Al desaparecer su zona espiritual de la inyección, su conexión mágica se rompió. Sayon escuchó la voz del sistema de Armand en su mente mientras descendía de nuevo al suelo. Extrayendo hormonas pituitarias del usuario. Combinando. Fabricando sustancias químicas estabilizadoras nerviosas. Completo. Iniciando inyección. El cuerpo humano era como una enorme fábrica química con innumerables reacciones. Armand extrajo hormonas específicas del propio cuerpo de Sayon y fabricó su propia sustancia tranquilizante neuroestabilizadora. Emi no podía luchar contra su mente cada vez más somnolienta. Maldita sí. ¿Qué clase de espada puede hacer algo así?, pensó desesperada. Intentó activar su habilidad ojos rojos, pero no pudo concentrarse lo suficiente para formar una zona espiritual. El flujo incesante de tranquilizantes lo impidió. En cambio, aún más químicos inundaron su sistema y comenzaron a envenenar su hígado. Mientras distraigas y neutralices al mago, se acabó, dijo Sayon con cruel satisfacción. Tanto tú como Sirone sois iguales. ¿Qué tiene de especial la magia que os hace tan arrogantes a los magos? M respiró hondo y temblorosamente, y miró al techo. Le costaba bajar la mirada porque sus ojos se movían solos. Debe ser muy duro, así que ¿por qué no te desmayas tranquilamente?, sugirió Sayon con sarcasmo. Mientras tanto, jugaré con tu cuerpo como quiera. Claro, no esperes despertar con todas tus extremidades intactas. Keog. Emi se resistió desesperadamente, intentando mantenerse consciente. Ja. Es todo un espectáculo verte luchar inútilmente, rió Sayon. ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves lo que pasa cuando te atreves a tocar u oponerte a la familia real? Amy exprimió cada pizca de fuerza restante para intentar activar su habilidad ojos rojos una vez más. ¿De verdad crees que eso funcionará?, resopló Sayon. Sabía que Emi no podría entrar en el estado de zona espiritual de todos modos con todos esos tranquilizantes en su sistema. Pero al instante siguiente, ocurrió algo asombroso e inesperado. Una pequeña llama apareció de repente y ardió en la mano de Emi.
Antes de que Sion pudiera organizar sus pensamientos o reaccionar, Emi disparó la chispa directamente a uno de los estantes con objetos exhibidos. ¡Mierda! ¡Para! Gritó Sion, presa del pánico. Mientras la conciencia y la atención de Sion se centraban por completo en proteger la plataforma, Armand retiró automáticamente sus tentáculos de Emi. La espada viviente lanzó el cuerpo de su dueña hacia atrás para interceptar el ataque. Justo antes de que la vitrina explotara por el impacto, Sion logró posicionarse para bloquear el paso. Contuvo la respiración preparándose para el calor abrasador. Pero entonces la bola de fuego simplemente desapareció inútilmente en el aire antes de alcanzarlo. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Sion confundido. Había sido una de las ilusiones de chispas falsas de Jack-o'-lantern, una llama trucada. Dado que la criatura espiritual Jack tenía su propia zona espiritual independiente de la mente de Emi, podía lanzar magia sin importar el estado mental de Emi. Guión bajo 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 TUCEKYEL, et. Almohadilla 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 capítulo 273. En cuanto se liberó de los tentáculos viscosos, Emi negó con la cabeza y sus ojos volvieron a brillar de un rojo intenso. El poder era tan fuerte que la hizo sentir mal, pero superó el dolor y entró en la zona espiritual. Una bola de fuego mágica apareció en su mano. Con un movimiento del brazo, la lanzó contra la extraña puerta carnosa mientras saltaba a través de ella. La puerta, hecha de material orgánico retorcido, explotó en pedazos. Cuando Sion se dio cuenta de que lo habían engañado, Emi ya había atravesado la segunda puerta. «Oh, tú», gritó Sion frustrado. Se volvió furioso hacia Armand, el de la espada puntiaguda. «¿Qué has estado haciendo?» «La dejaste escapar», gritó. Esto demostró que Sion aún era nuevo en el uso de una espada como esta. Armand podía copiar la mente de su usuario para volverse inteligente, pero en realidad era solo una espada que convivía con su amo. No podía tomar decisiones por sí sola. Entonces, cuando Sion le gritó a Armand, en realidad solo se estaba gritando a sí mismo por ser descuidado. «Tengo que perseguirla». «Vamos», ordenó Sion. Como si escuchara sus palabras, numerosos tentáculos gruesos brotaron del armamento de diamante y se clavaron en las paredes. Usando los tentáculos como cuerdas de un columpio, Sion se impulsó y se lanzó hacia adelante por el pasillo. Mientras tanto, Reina se detuvo de repente. Inclinó la cabeza, escuchando atentamente. Su poder especial, el sonido del silencio, captó una enorme vibración proveniente de las profundidades del subsuelo. El sonido era débil al atravesar los gruesos muros del castillo. Pero el hecho de que pudiera oírlo significaba que algo increíblemente poderoso acababa de ocurrir allá abajo. La lucha es clandestina, se dio cuenta Reina. Inmediatamente echó a correr escaleras abajo. Una pelea de espadas normal no podría sacudir un edificio entero de esa manera. Era evidente que Sirone se había visto obligado a usar su magia. En cuanto entró en el pasillo del sótano, oyó el frenético sonido de alguien corriendo hacia ella. Reina se apretujó contra la pared, ocultándose entre las sombras. Vio una figura corriendo en la oscuridad. Era M. M. Gritó Reina, interponiéndose en su camino. ¡Ay! Me asustaste. ¿Reina?, exclamó Emi, derrapando hasta detenerse. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí?, preguntó Reina, confundida. Tenemos que correr, ya. Emi no tuvo tiempo de explicarse. Agarró a Reina del brazo y ambas empezaron a correr por el pasillo. Reina usó su propio poder para igualar la velocidad de Emi. Van. Van.
Los sonidos de algo pesado estrellándose contra las paredes resonaron detrás de ellos. Reina apagó su sonido del silencio por un momento. Escuchar vibraciones tan poderosas en ese estado era tan fuerte que resultaba doloroso. ¿Qué pasa? ¿Te persigue un monstruo?, preguntó Reina preocupada. Amy dejó escapar un suspiro de cansancio. Quería explicar las locuras que habían sucedido, pero encontrar a Sirone era lo más importante ahora mismo. Te lo contaré todo más tarde. ¿Dónde está Sirone?, preguntó Amy. Por aquí. Oí un ruido que venía de allá, dijo Reina, señalando. Las dos chicas corrieron por un pasillo a la izquierda y encontraron un gran almacén al final. Un letrero colgado del techo decía almacén de alimentos. Al entrar, vieron que la habitación era un completo desastre. Allí se había librado una feroz batalla. El polvo de la harina derramada llenaba el aire como humo. Verduras picadas estaban esparcidas por todas partes, cubiertas de polvo blanco. Amy se sintió un poco aliviada al saber que no era el almacén de carne. ¿Dónde está Sirone?, preguntó Amy, mirando nerviosamente a su alrededor. Cuando Amy comenzó a avanzar, Reina de repente estiró los brazos para detenerla. Es peligroso. No te muevas, advirtió Reina. Confundida, Amy miró hacia donde Reina observaba. A través del aire polvoriento, vio innumerables telarañas plateadas extendidas por toda la habitación. Esto es. Jadeó Amy. Miró hacia atrás y vio más telarañas. Todo el lugar parecía espeluznante y olvidado, como una tumba sellada durante 100 años. ¿Por qué hay telarañas gigantes en un lugar como este?, susurró Amy. Ten cuidado. Hay algo aquí, dijo Reina en voz baja. Reina comenzó a moverse lentamente a través de las redes, diciéndole a Amy que se quedara atrás. En ese momento, una voz débil y quejumbrosa llegó desde el otro lado de la habitación, detrás de una pila de sacos. Golpéalo. Tanto Reina como Amy reconocieron la voz de inmediato y corrieron hacia el sonido. Allí, vieron una escena aterradora. Sirone estaba atrapado, colgando boca abajo en una telaraña gigante. Tenía la ropa rasgada y desgarrada, y tenía muchos cortes sangrantes por todo el cuerpo. A Amy se le llenaron los ojos de lágrimas. Sirone. Huye. Sirone se esforzó por hablar. Este tipo, es increíblemente fuerte. Espera. Te salvaré ahora mismo. Gritó Amy. Corrió hacia adelante sin pensar. La idea de estar cerca de la gigantesca red la asustaba, pero ver a su amiga Sirone atrapada en ella fue una conmoción aterradora. Miró la telaraña, sin saber cómo liberarlo. Al no encontrar la manera, agarró las hebras con las manos e intentó desgarrarlas. Un dolor agudo y frío le recorrió las palmas. Al retirar las manos, vio que tenían cortes profundos. ¿Qué clase de telaraña es esta?, gritó. Amy. Huye. Gritó Sirone con todas sus fuerzas. En ese preciso instante, Reina rodeó la cintura de Amy con sus brazos y la jaló hacia atrás, lanzándose al suelo. Un silbido agudo pasó justo donde había estado la cabeza de Amy, un sonido que solo el agudo oído de Reina podría haber detectado. Amy, ahora en el suelo, miró a Reina, sin comprender qué había pasado. Pero Reina tenía la mirada fija en un rincón oscuro de la habitación. Eres bastante bueno, dijo una voz extraña. Un hombre muy espeluznante, llamado Senojer, cayó del techo, colgando boca abajo justo al lado de Sirone. Amy y Reina quedaron impactadas por su grotesca apariencia. En la penumbra, vieron que sus ojos tenían varias pupilas. Cuando una cuerda se mueve, vibra, dijo Senojer, impresionado. Si tienes la capacidad de oír esa vibración, sin duda no te pueden matar con un simple ataque. Sí, muy bien. Amy dio un paso al frente, con la voz temblorosa de ira.
¿Qué le has hecho a Sirone? Déjalo ir ahora mismo. Senojer giró la cabeza para mirar a Sirone, que estaba colgado a su lado. Ah, ¿esto? Lo atrapé, claro, dijo con una risita desagradable. Se nota al tocarlo, pero mi telaraña es muy afilada. Si se resiste, le cortaré todo el cuerpo. Por eso no puede ni mover un dedo. Tú. Empezó a gritar Emi, pero Senojer la interrumpió. Bueno, tengo una pregunta divertida, dijo. ¿Cuándo aparecieron todos esos cortes en el cuerpo de Sirone? Fue uno, antes de que lo atraparan en la red o dos, después de que lo atraparan. Amy no entendía por qué esto era importante en ese momento. Pero al pensar en sus palabras, su rostro se enrojeció de furia. Si la respuesta era la número 2, significaba que este monstruo había lastimado a Sirone mientras estaba indefenso. Decidió que nunca lo perdonaría. «Eres horrible», gritó Emi. Senojer parecía disfrutar de su ira. Herir a las presas atrapadas era, de hecho, su juego favorito. Por desgracia para él, la respuesta correcta era la número 1. La capacidad de Sirone para detectar al asesino había sido asombrosa, incluso para Senojer. Le tomó 10 minutos de persecución antes de que Sirone finalmente quedara atrapada en la red. De repente, una nueva voz llegó desde la entrada del almacén. ¿Qué? ¿Aún no has terminado aquí? Emi se giró, con el corazón encogido. Era Sion. Sus tentáculos colgaban como las patas de un pulpo, y él permanecía allí, arrogante, con las manos a la espalda, mirándolos. Amy y Reina inmediatamente se pusieron espalda con espalda, listas para pelear. Sirone fue capturada, y ahora su ruta de escape estaba bloqueada. Todo iba mal. Pero Sion ni siquiera les prestó mucha atención a las dos chicas. Estaba más interesado en Sirone, quien estaba atrapada en la red. Sion aterrizó en el suelo. Senojer le hizo una reverencia. ¿Estás aquí, príncipe? Estaba a punto de terminar el trabajo. ¿Terminar? Ya pasó mucho del tiempo que prometiste. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Sion, molesto. Mis disculpas, dijo Senojer sin poner excusas. Sion agitó la mano con impaciencia. Bueno, terminemos con esto de una vez. Corta la cabeza de Sirone. Senojer volvió a inclinarse de inmediato y comenzó a trepar por la red hacia Sirone. Pero entonces se detuvo y miró a su alrededor. ¿Aún falta alguien?, preguntó. Estaba hablando de Arrio. Pero a Sion no le importó. Arius era un mago de escamas que podía usar magia de destellos, una especie de teletransportación de corta distancia. Incluso si estaba atrapado, podía aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Aparecerá cuando quiera. Ahora, date prisa y separa la cabeza de Sirone de su cuerpo, ordenó Sion. Está bien, dijo Senojer. Tienes que estar bromeando, gritó Emi, adoptando una postura de combate. ¿Quién crees que dejaría que eso pasara? Finalmente, Sion se giró para mirar a las chicas y dejó escapar un suspiro de fastidio. Los tentáculos sobre sus hombros se crisparon, alzándose como las garras de una bruja, listos para atacar. Incluso en su estado aturdido, Sirone reconoció la armadura alrededor del cuerpo de Sion como la verdadera forma de Armand. Sabía que si esto continuaba, todos morirían. Forcejeó y gritó, sin importarle que las afiladas telarañas le cortaran la piel. «Huyan. Tomen a Reina y a Amy y huyan», suplicó. Emi no escuchó en absoluto. ¿Qué sentido tenía huir si Sirone moría? Su única opción era luchar contra Sion. Reina parecía haber decidido lo mismo. Adoptó una postura firme y miró fijamente a Sion. Amy y Reina se separaron y atacaron a Sion por ambos lados. De repente, las reacciones de los tentáculos de Armand se volvieron más lentas y menos precisas.
Aunque Armand era un simbionte, todas sus acciones estaban controladas por los pensamientos de Sion. Debido a su escasa experiencia en combate, no podía enfrentarse a dos atacantes a la vez. Los tentáculos no sabían a quién atacar primero. Amy notó inmediatamente la debilidad de su oponente. No nos tomas en serio. Te lo haré pagar caro, pensó. Sion apretó los dientes, frustrado. Los tentáculos de Armand bloqueaban la magia visible de Amy, pero le preocupaba Reina, que atacaba sin arma. Maldita sea. Estas chicas. Maldijo. Sion retrocedió hacia la puerta. Si quería ganar, al menos debería bloquearles la salida. Pero eso era exactamente lo que Amy y Reina querían que hiciera. Reina recorrió un largo camino a través del almacén y saltó sobre una pila de sacos. Aquí, gritó. La mayoría de los luchadores habrían ignorado la voz de Reina, sabiendo que la magia de Amy era la mayor amenaza. Pero Sion, presa del pánico, se giró para mirar a Reina. Esta era la oportunidad que Amy necesitaba. Lanzó un hechizo de golpe de fuego, apuntando directamente a la espalda desprotegida de Sion. Lo tengo, pensó Amy. Pero en ese preciso instante, una fuerza extraña y poderosa la agarró y la lanzó por los aires. Intentó detenerse, pero fue imposible. Mientras volaba, miró hacia Reina y comprendió lo que había sucedido. Una bola de hilo pegajoso, disparada como una bala de cañón, golpeó la pared cerca de Reina y explotó formando una telaraña gigante, sujetándola en lo alto de la pared. Justo cuando Amy se dio cuenta, su propia espalda se estrelló con fuerza contra la pared opuesta. ¡Pum! Un dolor agudo la recorrió. Miró hacia abajo y vio que también la sujetaba una telaraña pegajosa y viscosa. Aunque intentó soltarse, era demasiado fuerte. Reina y Amy lucharon con todas sus fuerzas, pero Senojer no era un oponente del que pudieran escapar fácilmente. Senojer infló su pecho como un globo y escupió más bolas de telaraña pegajosas de su boca. Una tras otra, las redes volaron por el aire y se pegaron a las dos niñas. ¡Ay! Gritó Amy. Con cada nueva capa de red, la fuerza que lo sujetaba se hacía más fuerte. Después de que más de 5 capas los cubrieran, Amy quedó completamente inmóvil. Reina, en la otra pared, estaba atrapada con la misma fuerza. TCH, eso tardó demasiado. ¿Estás bien, príncipe? Preguntó Senojer. Finalmente, Sion se relajó y entró de lleno en la habitación. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro al observarlas a las tres, Sirone, Amy y Reina, atrapadas e indefensas, como moscas atrapadas en una telaraña. Guión bajo 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 guión bajo. ITKYEL, et. Almohadilla 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 capítulo 274. Orcamp, ¿fracasaste? Su rostro se torció. Esta fue la primera vez que Arrio pronunció esas palabras, palabras que nunca debieron haber sido pronunciadas. Orcamp lo había contratado, un criminal de la línea negra, únicamente por su habilidad. Y, sin embargo, ¿fracaso? Arrio, mis disculpas. Logré lanzar la red, pero la replicación fue imposible. Los buzos usaban palabras clave para sacar a la superficie conceptos de las profundidades del subconsciente, un proceso similar al de lanzar redes. Orcamp, ¿cuál es la razón? Dijiste que las palabras clave garantizan el éxito. Arius, la replicación aún es posible, pero es inútil. La ataraxia fue encapsulada. Orcamp, ¿encapsulado? ¿Cómo cifrado? Arius, no. El cifrado sigue reglas. Imagina escribir 100 caracteres en una tira de 1 metro y luego enrollarla alrededor de una varilla para leer las letras visibles.
Eso es cifrado. ¿Encapsulación? Escribe una frase clara en la tira y luego arrúgala al azar. Sin patrón, no hay descifrado. Lo que vino fue ataraxia, solo una nube de información enmarañada. Arrio levantó un dedo. Arrio, ¿por qué no replicar? Las palabras clave invocan conceptos. Por ejemplo, las manzanas son sabrosas. Su Alteza piensa en una manzana, pero es su manzana, no la perfecta. La manzana perfecta existe prelingüísticamente, disuelta en el subconsciente. Las palabras clave solo invocan sombras. Normalmente, eso basta. Pero la encapsulación la vuelve inútil. Copiar la nube solo crea otra nube. Orcamp no podía culpar a Arrio, lo entendía. Y culparlo solo expondría su propia ignorancia. Orcamp, ¿y ahora qué? Necesitamos ataraxia. Arius, primero, habla con Sirone. Para encontrar una solución, debo ver ataraxia personalmente, su estructura, sus principios de activación. Solo entonces podré aconsejarte. He dejado una puerta para volver a entrar en cualquier momento. Orcamp, una demostración de ataraxia. No le gustó la idea. Sirone era inteligente, probablemente había adivinado que no se trataba solo de paternidad. Si se expusieran sus verdaderos motivos, Sirone quedaría profundamente herida. Orcamp soportaría la vergüenza de ser un padre vil para proteger el reino, pero quería evitar que Sirone se negara a cooperar. Orcamp, ¿no sospechará de nosotros? Arius, Su Alteza, el estatus del primer príncipe es crucial. La facción Terá se atacará en estos 3 días. Si no aprovechamos nuestra ventaja, ser los primeros en negociar, tomarán la iniciativa. Orcamp deliberó cuidadosamente. Aceptar a Sirone por completo o usarlo y descartarlo. En cualquier caso, la velocidad era clave. Orcamp, si vamos a hacer esto, lo daremos todo. Arrio respondió con una sonrisa maliciosa. De camino al alojamiento de sus padres, Sirone se detuvo en el pasillo del segundo piso. Un asistente desconocido, un mensajero de Sion, le bloqueó el paso. Era impresionante como siempre lo encontraban en el vasto palacio. Asistente, Sirone, debes venir conmigo. Sirone enderezó la espalda y levantó la barbilla. Esta convocatoria no sería agradable, pero evitarla no era una opción. En lugar de recibir un golpe en la nuca mientras huían, era más efectivo enfrentarlos directamente y evaluar su reacción. Dirige el camino. Una excelente elección, como era de esperar. Síganme, por favor. El encargado condujo a Sirone al sótano. Era un lugar repleto de almacenes, por lo que el tráfico peatonal era extremadamente escaso. Quizás debido a las frecuentes obras de ampliación, la distribución era tan compleja como un laberinto. Su destino era la zona más exterior, donde había una puerta instalada en la pared que conducía al interior. Esta no era una habitación existente originalmente. Aquí estamos. Por favor, entren. Sirone, sin bajar la guardia, agarró el pomo de la puerta y tiró. Contrariamente a lo que esperaba de una habitación, una cueva cuadrada se extendía ante él, iluminada por antorchas. Unos 15 metros más adelante, se instaló otra puerta. Un sistema de doble puerta. Era poco probable que esta estructura hubiera sido elegida como una mera broma, pero no se me ocurrió ninguna explicación razonable. Cuando habían recorrido casi la mitad de la cueva, el encargado cerró la puerta de golpe con un fuerte golpe. Claramente, era para avisar a alguien. Sobresaltada, Sirone se congeló por un momento antes de respirar profundamente y abrir la segunda puerta. La habitación era completamente blanca. Sin pintar, todo el espacio era de mármol. Estantes cubrían las paredes, exhibiendo una variedad de objetos. Ninguno de ellos parecía particularmente lujoso, pero conociendo las tendencias de Sion,
eso solo hacía que la escena pareciera más inquietante. Sayon y Warren estaban sentados a la mesa, tomando té. Ver a Warren tranquilizó un poco a Sirone, pero rápidamente descartó incluso ese pensamiento como peligroso. «¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí parado? Pasa». Sirone no pudo animarse a dar un paso al frente de inmediato. Sayon y Warren lo observaban con ojos juguetones y burlones. Aún así, no podía quedarse parado en la puerta para siempre, por lo que avanzó con cautela, observando su entorno. En el momento en que lo hizo. Ruido sordo. De repente el suelo cedió bajo sus pies y cayó hacia adelante. ¡Oh! ¡Qué demonios! Sirone levantó la cabeza rápidamente. El suelo era blando, así que no se lastimó, pero la risa de Sayon y Warren le ardía los oídos de humillación. ¿Qué clase de suelo es este tan blando? Arrastrándose sobre manos y rodillas, tanteó hasta que sus dedos tocaron tierra firme en el borde. ¿Estás bien, Oppa? Perdón por la broma. Pero fue divertido, ¿verdad? Warren se acercó y le ofreció la mano. Sirone lo tomó y se levantó, luego miró hacia atrás, hacia donde había caído. No había nada que distinguiera ese lugar del resto del suelo. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir, Warren raspó con el dedo el suelo donde Sirone había caído. Una lámina de plástico transparente se desprendió y se le pegó a la mano. ¡Tada! Ya está. Ahora, revisa el suelo otra vez. Sirone presionó el pie. A diferencia de antes, la dureza del mármol ahora coincidía con el sentido común. Incluso cuando pisó con todo su peso, permaneció inflexible. Fascinante, ¿verdad? Con esto, puedes echarte una siesta incluso en terreno rocoso. Y puede hacer aún más, observar. Warren se acercó a una estatua de águila más alta que ella y la cubrió con el plástico. Como por arte de magia, la estatua se hundió, dejando una superficie plana. Luego se subió la falda y saltó, cayendo de espaldas. La suave superficie le envolvió las caderas antes de levantarla. Aunque infantil, Sirone observaba con genuino interés. No podía ni imaginar cómo funcionaba este fenómeno. No era ciencia. Pero tampoco era magia. Volvió a mirar la habitación, esta vez con más seriedad. Finalmente, comprendió por qué ninguno de los objetos parecía lujoso. Este era un lugar donde se reunían los objetos más valiosos del mundo. Warren sonrió. Así es. Esta es una colección de objetos. Ya lo sospechaba, pero al oírlo en voz alta sintió una sacudida de realidad. El recuerdo del objeto durmiente que una vez fue propiedad de Mara Baal de los dos cuernos en el cielo pasó por su mente. En aquel entonces, su grotesco carácter le había hecho estremecer, pero la conmoción que sentía ahora era de un nivel completamente diferente. ¿Quieres decir que todo aquí es un objeto? Normalmente, los objetos se organizaban por función, los utensilios de cocina en la cocina, los libros en la biblioteca. Pero aquí los objetos estaban colocados desordenadamente, sin un orden perceptible. Un recuento aproximado reveló más de 50 objetos en exhibición. Solo una familia como los Terace, que gobernaban el continente, podía reunir semejante colección. Mientras Sirone todavía estaba aturdida, Sayon se acercó, sosteniendo un diario académico de Spirit. Su reacción fue previsiblemente sarcástica. Sonriendo con suficiencia, le ofreció la revista. Entonces, el aspirante a mago genio, Sirone ni siquiera quería responder. Claro, la magia es impresionante. Lo admito. Pero comparada con los objetos, no es nada. Un archimago de tercera clase que trabaja en el Palacio Kasura gana unos 30 millones de oro al año. ¿Sabes cuántos archimagos podrías contratar con solo vender uno de estos? ¿Cuál es tu punto?
Por muy grande que sea un mago, sigue siendo solo un perro de la realeza. El talento de un gobernante no se determina por algo tan trivial como la magia. Saion sostuvo el diario espiritual a la altura de los ojos de Sirone y luego lo dejó caer. Como si no se diera cuenta, lo pisó al pasar junto a Sirone y dar la vuelta tras él. Debe ser genial convertirse en el primer príncipe en 3 días. ¿Cómo se siente? Como si ya fueras rey. Con la prueba de paternidad completada, era evidente que las luchas de poder entre los nobles se intensificarían. En tal situación, era natural que Saion, figura clave de la autoridad, investigara el estado mental de Sirone. Ya te lo dije. No me interesa. En cuanto salgan los resultados, me voy a casa. HMPH. Claro que sí. Sion no le creyó. ¿Quién en el mundo rechazaría un trono? Incluso si existiera, sería solo porque aún no había probado las dulzuras del poder. El poder garantizaba todos los placeres que un ser humano pudiera desear. Una vez que Sirone se convirtió en el primer príncipe, sin importar cuán disciplinado fuera, sus pensamientos inevitablemente cambiarían. Aquí no funcionará fingir nobleza. Este es el palacio real. Y menos conmigo. Saion le arrebató la lámina de plástico a Worin y la arrojó a un lado. Con un solo juguete como este, podrías comprar toda la escuela de magia a la que asistes. En un instante, me convertiría en tu maestra. Tu maestra tendría que arrastrarse entre mis piernas. Y aún así, ¿qué era? ¿No te interesa el trono? ¿Crees que me lo creería? Sirone se dio cuenta de que Saion era un hombre completamente materialista. La razón por la que asistía a la escuela no eran las recompensas visibles, sino el valor intangible que albergaba. Al escuchar a Sion, quedó claro que estaban hablando en términos de miles de millones, pero él descartó todo eso como si fueran simples juguetes de niños. Las habilidades de los objetos desafiaban el sentido común y su valor podía ser astronómico dependiendo de su uso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno ocultara una bóveda que contuviera esencias espirituales? No importaba lo caro que fuera un objeto, comparado con las 17 esencias espirituales existentes: fuego, 2, agua, 3, viento, 5, tierra, 7, ni siquiera valdría migas de pan. Una vez equipadas, no solo permitían a su portador lanzar magia de su elemento respectivo, sino que también anulaban toda magia del mismo atributo. Se decía que su valor superaba el presupuesto de un pequeño reino. Al final, siempre habría quienes necesitarían desesperadamente esas cosas y no escatimarían gastos para obtenerlas. Una familia como los Terace podría coleccionarlos como pasatiempo, pero la creencia de Saion de que los objetos eran caros simplemente debido a los caprichos de los coleccionistas no era más que su propia ilusión. Creo que debería cederle ese diario a otra persona. Por muy bueno que sea un libro, no le sirve a quien lo usa como mueble para macetas. Ja. Ese es el privilegio de la realeza. ¿Un buen libro? Usaría oro como soporte si quisiera. Sirone apretó los dientes y se tragó la ira. Sus crianzas eran demasiado diferentes como para encontrar puntos en común, ni siquiera en asuntos triviales. Está bien. Si ya terminaste de hablar, me voy. Quedarse más tiempo solo empeoraría aún más su humor, por lo que se giró hacia la puerta, pero Worin corrió y lo agarró de la manga. Espera. Yo también tengo algo que mostrarte, Oppa. Hay algo que quiero que veas. Ven por aquí. Ni siquiera Sirone pudo rechazar a Worin por completo. Para empezar, era alguien con quien realmente podía hablar. Entre la arrogante realeza, ya lo había apoyado antes. Y lo más importante, era hija de la familia Terace, una figura de inmenso poder. Rápido, rápido. Por aquí. Mientras Sirone se dejaba llevar, Saion se burló, aunque en verdad, no era muy diferente.
En el momento en que Warren dijo que tenía asuntos con Sirone, Sion no tuvo más remedio que seguir a su hermana en silencio. Warren sentó a Sirone en la mesa y le acercó una pequeña caja. Era un sencillo marco cuadrado de madera con una depresión hemisférica en su interior. En el centro había un indicador desgastado con forma de flecha, al parecer, una ruleta que giraba con un simple movimiento del dedo. Este es el objeto. Da un regalo por día. Aunque las palabras eran lo suficientemente simples para que un niño las entendiera, Sirone sintió que faltaba algo crucial, como si no hubiera sujeto ni objeto en la declaración. Jeje, qué raro, ¿verdad? Todos reaccionamos así al principio. Los objetos existen fuera del sentido común, así que cuando te encuentras con ellos por primera vez, muchas cosas no tendrán sentido. Sí. Lo más raro es que da. ¿Quién lo da? Es solo un objeto. La palabra, da, implica dos cosas. Primero, para que la rueda de la probabilidad funcione, se necesita gravedad. Segundo, la rueda de la probabilidad da, pero no es ella quien da. Por lo tanto, debe haber un espacio que no se pueda observar desde dentro ni desde fuera. Sirone entendió por qué la habitación ahora tenía una estructura de doble puerta. Tenía que haber un tercer espacio por donde no pasara nadie, ni desde dentro ni desde fuera. Y una vez que se cumplen estas dos condiciones, da un regalo por día. Fíjate bien en la ruleta, está dividida en 4 colores, ¿verdad? Sirone siguió el dedo de Warren. La pintura se estaba descascarando, señal del paso del tiempo, pero los tonos eran nítidos. Las secciones variaban de tamaño y en su interior había tenues inscripciones talladas. Aunque era difícil distinguirlas, definitivamente no estaban en lengua torniana. Warren señaló cada una de las 4 secciones mientras explicaba. Estas palabras provienen del idioma de los gitanos de las montañas orientales. Traducido, significan, don humilde, don agradable, don excesivo y milagro. En radianes, el don humilde ocupa aproximadamente el 75%, el don agradable el 20%, el don excesivo el 4% y el milagro el 1%. Un 75% de probabilidad de un don humilde significaba que los regalos estaban muy distorsionados. El 4% de don excesivo ya era intrigante, pero sentía aún más curiosidad por el milagro. Con un giro al día, las matemáticas simples indicaban que un milagro ocurriría en 100 días. Pero la probabilidad no era tan sencilla, podía tardar mucho más. Sirone extendió la mano con cautela hacia el indicador de la ruleta. ¿Entonces, simplemente hago girar esta flecha? Sí. Por eso te esperé. ¿Para mí? Adelante, gíralo. Cualquier regalo que salga, te lo daré. Sirone parpadeó ante la oferta inesperada. Guión bajo 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 guión bajo. ESKB, Almohadilla 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 capítulo 275. Con la riqueza de Warren, ningún regalo, por valioso que fuera, sería una carga financiera. Pero dada la incertidumbre del resultado, no era de las que regalaban cosas a la ligera. Probabilidad, De cualquier manera, esta fue una oportunidad de experimentar un objeto de primera mano. Sirone no estaba particularmente codicioso por el regalo en sí. Simplemente sentía una intensa curiosidad por lo que pudiera surgir. Quizás ese era el verdadero valor de este objeto, la emoción de imaginar el regalo. En ese sentido, la rueda de la probabilidad era un ingenioso juguete que explotaba la psicología humana. A diferencia de otras formas de juego, no había un fracaso real. Al menos un humilde obsequio está garantizado. Entonces, ¿puedo intentarlo? Por supuesto.
Lo hago todos los días. Warren estuvo de acuerdo y añadió una explicación. Simplemente toque la punta del indicador con el dedo. Los experimentos demostraron que si gira menos de 10 veces, se considera inválido. Pero no se preocupe, no contará como su único intento del día. Oh, ya veo. Los ojos de Sirone brillaron con interés. ¿Por qué exactamente 10 giros? Si no hubiera restricciones, se podría mover el indicador lo justo para obtener el milagro. Fascinante. Aunque es un objeto, está sujeto a reglas, como una especie de cláusula de excepción. Entonces, un pensamiento brillante lo asaltó. Espera, tal vez podamos hacer que aterrice en Miracle cada vez. Los ojos de Warren brillaron igual que los de Sirone. La capacidad de analizar un objeto desde múltiples ángulos era esencial para un coleccionista de objetos. En ese sentido, Sirone tenía madera de auténtico coleccionista. Como era de esperar de un mago. Estás pensando en ajustar la fuerza para girarla exactamente 360 grados, ¿verdad? Exactamente. O contratar a un jugador profesional. Si te familiarizas con la sensibilidad de la ruleta, podrías replicar la misma fuerza cada vez. Gran idea. Pero, por desgracia, es imposible. Ya lo he intentado. La posición parece estar determinada por algún tipo de variable aleatoria después de girar. ¿Entonces dices que la rueda de la probabilidad controla la probabilidad? Incluso el milagro del 1% podría ser una mentira. ¿No sería eso una apuesta injusta? Si se tratara de un objeto de apuestas, las probabilidades deberían ser al menos justas. De lo contrario, no habría necesidad de una interfaz para probarlas. Warren sintió un fuerte parentesco con Sirone. En realidad, ya había dejado que muchos otros jugaran a la ruleta. Pero la mayoría estaban demasiado obsesionados con el regalo que podrían recibir como para apreciar la naturaleza del objeto. Verlos rezar por regalos caros frente a la ruleta la había molestado tanto que ya se había marchado antes. Un coleccionista de objetos necesitaba dos cosas, un objeto interesante y un público que pudiera reconocer su verdadero valor. De vez en cuando Sion le traía buenos objetos, pero su discernimiento era inútil. Pero Sirone era diferente. En su opinión, la importancia no estaba en el valor material sino en la anticipación diaria de un regalo. En ese sentido, la curiosidad de Sirone reflejó la suya cuando adquirió por primera vez la rueda de la probabilidad. Cierto. Por eso contraté una vez a un jugador profesional de talla mundial, un verdadero maestro de los esquemas. Durante 10 días, aplicó la misma fuerza 10 veces, pero los resultados variaron cada vez. Aún así, sigo creyendo que es una herramienta válida para el juego. ¿Por qué? ¿Descubriste algo más? Sion, incapaz de soportar el aburrimiento, dejó escapar un fuerte bostezo. Por supuesto, entendió la importancia de analizar la rueda de la probabilidad. Pero esos dolores de cabeza eran para los subordinados. La realeza solo necesitaba comprar y disfrutar objetos. De todos modos, la atención de Warren permaneció únicamente en Sirone. Por las estadísticas. Obtuve esta ruleta hace exactamente 1003 días. Es decir, excluyendo hoy, la he girado 1002 veces. De ellas, el milagro ocurrió 2 veces. El regalo humilde 823 veces, el regalo agradable 171 veces y el regalo excesivo 6 veces. Sirone se dio cuenta de lo que quería decir. Entonces las estadísticas coinciden aproximadamente con las probabilidades. Eso significa que las variables son justas. Quizás sean algo que escapa al control humano. Warren lo señaló con entusiasmo. Exactamente. Las estadísticas que siguen las probabilidades demuestran que no hay truco. Así que este objeto aún conserva su valor como herramienta de juego.
Sirone apoyó la barbilla en su mano, sumido en sus pensamientos. Las estadísticas sugerían que existían reglas justas. Sin embargo, ni siquiera el mejor jugador del mundo podía replicar el mismo resultado. Eso significaba que las variables operaban en un ámbito ajeno al control humano. ¿Un sensor extremadamente sensible? ¿Algo que la fuerza muscular no pueda controlar? Sí. Los expertos también lo creen. Dicen que probablemente se trate de una variación a nivel cuántico. Nivel cuántico. De hecho, controlar el peso de un electrón, más ligero que un átomo, con fuerza muscular era imposible. Esto significaba que, a pesar de su apariencia infantil, era un dispositivo extremadamente preciso. Sirone examinó la rueda de probabilidad más de cerca ahora. Exteriormente, parecía una vieja antigüedad, una tosca caja de madera, un payaso en miniatura sonriendo y dibujos infantiles en la superficie hemisférica. De repente, imaginó a niños gitanos girando la ruleta, riendo alegremente. Normalmente, sería una escena conmovedora, pero por alguna razón, ahora le dio escalofríos. Si ocurre un milagro, ¿qué tipo de regalo nos da? El rostro de Warren se puso rígido con frialdad. No te lo puedo decir. Sirone la miró con la mirada perdida. Entonces, como si nada hubiera pasado, le sacó la lengua juguetonamente. Jeje, es broma. Te arruinaría la diversión si te lo dijera. Anda, date prisa y gíralo. ¿Debería? Sirone dejó de analizar y se preparó para la realidad. Mover el intermitente no tenía sentido, de todos modos, la fuerza humana no podía controlarlo. Todo dependía de la suerte. Un futuro infantil donde solo aguardaba la diversión. Entonces, allá vamos. Colocó el dedo en la punta del indicador y lo movió. Tiririri. La flecha giró con un sonido más propio de un juguete infantil. Los ojos de Warren brillaron mientras observaba. Incluso Zayn, que solía mostrar poco interés, se cruzó de brazos y fijó la mirada en la ruleta esta vez. Cuando la aguja se detuvo, Warren golpeó la mesa y se puso de pie de un salto. ¡Guau! ¡Qué regalo tan exagerado! Las probabilidades eran solo del 4%. Sirone estaba demasiado tensa como para sentir alegría por ganar un premio con tan baja probabilidad. La ruleta había girado exactamente como lo dictaba la rueda de la probabilidad. Ahora, ¿qué les esperaba? Toc, toc. Sirone se giró hacia la puerta al oír el sonido. Pero por mucho que esperó, no hubo más movimiento. Ya está aquí. Opa, ve a verlo. Sirone caminó rápidamente hacia la puerta, aunque mentalmente le tomó mucho más tiempo prepararse antes de abrirla. Cuando tiró de la manija, lo saludó la visión de antorchas parpadeantes en una cueva de forma cuadrada. Ni una sola señal de vida, ni siquiera una mosca zumbando. Recordando la rueda de la probabilidad, Sirone observó el suelo. Allí, una caja de regalo adornada con un lazo rojo la esperaba. Un escalofrío recorrió su espalda al ver ese presente inexplicable. Este era un espacio cerrado. Ni siquiera había oído abrirse la primera puerta. Entonces, ¿quién o qué había llamado? Opa, date prisa y enséñanoslo. Me muero de curiosidad. Presionada por Warren, Sirone recogió el regalo a regañadientes y lo colocó sobre la mesa. Sayon y Warren estiraron el cuello como tortugas inspeccionando algo extraño. Ya que es tuyo, deberías abrirlo. Cuando Sirone tiró de la cinta roja, el nudo se deshizo suavemente por sí solo. Aunque la escena era extrañamente romántica, Sirone manejó la caja con tanta cautela como si fuera un explosivo. ¿Qué es esto? Dentro había una muñeca de cerámica. Una chica de 3 cabezas con cabello negro que le caía en cascada hasta los tobillos. Sus pestañas eran largas y sus ojos enjollados parecían los de una persona real.
Aunque no tenía una forma grotesca, Sirone sintió tal repulsión que ni siquiera quería tocarlo. Los humanos sienten el mayor terror en el valle inquietante, el inquietante punto medio entre lo familiar y lo extraño. Esta muñeca no fue una excepción. Sus proporciones no eran naturales, sus rasgos carecían de vida, pero su cabello, sus pestañas y sus ojos eran tan humanos que evocaban un miedo instintivo. Warren, sin embargo, abrió los ojos con fascinación. «Ah. ¿Qué es esto?». Sin pensarlo, extendió la mano hacia la muñeca, pero dudó al mirar a Sirone. No quería presionarlo, aunque el regalo la emocionara. Sirone cedió de inmediato. Francamente, ni siquiera quería mirarlo.